desgraciadamente el eventualismo viene generalmente de la mano de poca economía y poca educación. Entonces tenemos esta paciente, por ejemplo, donde tenemos un proceso alveolar bastante reabsorbido, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como lo pueden ver. Y obviamente una de las primeras propuestas que se le pueden dar al paciente serían unas dentaduras. Y aquí voy a hablar un poquito de las dentaduras completas realizadas de CAD-CAM. Una de las grandes cosas que veo con los alumnos es que quieren brincar directamente a la parte virtual sin tener que pasar por lo analógico. Creo que ese es un grave error. Creo que siempre hay que ver la parte analógica primero y saberla perfectamente bien antes de pasar a la parte digital. Este es un sistema de CAD-CAM, no es el único, hay muchísimos sistemas, pero creo que nos puede dar una base de cómo es que se pueden llegar a fabricar, y a partir de este sistema yo creo que se van a ir ramificando muchas ideas conforme vayan saliendo casos o máquinas o escáneres para poder fabricarlas. Entonces este sistema viene con varias cosas. Son unas cucharillas de plástico. También vienen unas reglas para medir tanto la dimensión vertical como el largo del labio. Y vienen unos pines centrales estabilizadores. Y uno puede comprar ya sea el material de impresión o no. Simplemente es un material de impresión de polivinil siloxano. Y si es que ustedes quieren, también les hacen llegar el bisturí y los fresones, pero eso lo pueden tener obviamente en su consulta sin mayor problema. Estas cucharillas vienen en diferentes tamaños. Y tienen la peculiaridad donde en la parte posterior, si ustedes ven en la pantalla, en la parte derecha, se puede separar la parte posterior. Al momento que se puede separar la parte posterior, las podemos utilizar además de poder tomar la impresión, poder tomar la relación céntrica, la dimensión vertical el mismo día, y esto hace que las dentaduras se puedan fabricar de una manera mucho más rápida. Y aparte vienen con un punto central, como lo ven también en la pantalla, y este punto central se encaja perfectamente bien en la cucharilla inferior, como la van a ver posteriormente. Por ejemplo, estas son las fotos iniciales de esta paciente. Este trabajo lo hicimos junto con la doctora Nayeli Magaña y un servidor en la universidad. Fue una de las primeras dentaduras CAD-CAM que hicimos dentro del programa de prótesis. Tenemos unos procesos alveolares, yo diría, pues no tan reabsorbidos, que tenemos o podría tener la posibilidad de tener muy buena estabilidad, unas prótesis completas. Y en este caso seleccionamos las cucharillas, ya teníamos unos modelos previos, pero estas cucharillas las pueden probar en boca y obviamente checar cuál sería el tamaño de cucharilla para cada proceso o para cada paciente. Y lo que se hace con estas cucharillas es que se toma una impresión primero con un material pesado, es una impresión primaria, por así decirlo, y donde a esta misma impresión se le va, se hacen obviamente la rectificación de iguales para obtener todo el pliegue mucogingival, y obviamente van a haber algunas zonas de la cucharilla que van a estar expuestas. Esas zonas de la cucharilla se recortan con el fresón y se hace una segunda impresión con un material ligero, y entonces podemos impresionar perfectamente bien el proceso alveolar de los pliegues mucogingiales. Esto se hace en la parte superior como en la parte inferior. Aquí podemos ver también como en la parte inferior quedan expuestas algunas partes de la cucharilla que se pueden recortar perfectamente con el fresón, y después con una segunda impresión con material ligero queda la impresión corregida con los pliegues mucogingivales y con el fondo de boca, ¿no? Y como les decía, tiene la particularidad estas de que una vez tomando la impresión podemos recortar todo el material de impresión sobre la línea que se va a separar de la cucharilla y que va a ser la parte posterior. Eso se hace tanto en la parte superior como en la parte inferior, como lo ven en las fotografías. Y después se coloca el pin central estabilizador y embona perfectamente en la cucharilla inferior, y este viene con pues le diría yo un tornillo o un pin que sube y baja, y este es para poder tomar la dimensión vertical. Obviamente lo vamos a ir subiendo o bajando de acuerdo a la dimensión vertical que nosotros vayamos viendo que sería la mejor opción.
Una vez que nosotros tomamos esa dimensión o vemos que la dimensión vertical esté adecuada, sabemos que la dimensión vertical es una zona, no un punto fijo, pero obviamente hay diferentes formas de tomarla y una vez que nosotros vemos o consideramos que esa dimensión vertical está en la posición correcta, medimos la distancia desde la nariz hasta el mentón y registramos esa medida. Esa medida va a ser colocada en nuestra prescripción posteriormente para que los técnicos puedan colocar los dientes y poner la posición de los maxilares en esa distancia, ¿no? Esta misma también nos va a ayudar a tomar la relación céntrica. Para tomar la relación céntrica debemos de colocar este papel calca en la parte inferior de la cucharilla superior y en la cual nos va a ayudar a registrar los movimientos laterales. Entonces nos va a poder, es como el utilizar el arco gótico, ¿no? En dentaduras completas, o el de Gisis, donde la llevamos a céntrica y después le pedimos al paciente que vaya tanto lateral izquierda como lateralidad derecha y protrusiva. Aquí vemos cómo se marcó el papel y vemos cuál es el punto céntrico. Ese punto céntrico lo que se puede hacer es con una fresón de bola se hace o se recorta un poquito, o se hace un punto en la cucharilla para que una vez volvamos a colocar esa cucharilla en boca, pueda el paciente registrar o localizar perfectamente ese punto sabiendo que ese es su céntrica. Y nosotros también podemos verificar que su céntrica sea la correcta. Una vez que el paciente prueba varias veces ese punto abriendo y cerrando, entonces lo que podemos hacer es colocar nuestro material de registro de mordida para obtener la mordida. Entonces en este caso ya teníamos la dimensión vertical y la relación céntrica. Una vez teniendo esto, vamos a medir también el labio superior, llevando la regla hacia el pliegue más alto, hacia el pliegue bucodental más de la parte anterior. Registramos ese número y también lo vamos a colocar en la prescripción y eso nos va a dar la altura de donde van a quedar los dientes superiores anteriores. Como les decía, todas esas medidas las ponemos en la prescripción y eso se va al laboratorio. Una vez en el laboratorio, lo que van a hacer es van a escanear tanto la dentadura superior como la inferior y todas las medidas que nosotros le dimos en la prescripción al técnico van a colocar los dientes superiores y los dientes inferiores. Obviamente esos dientes se van a colocar dentro del reborde alveolar. Y ahí mismo también se puede checar, pues también se pueden colocar, aquí tenemos la ventaja de que nos pueden dar las opciones de colocar dientes monoplanos o dientes de 20 grados o de dientes de 30 grados y también podemos darle el tipo de oclusión que nosotros quisiéramos, ya sea de guía canina o una bilateral balanceada. En este caso pedimos una bilateral balanceada con dientes de 20 grados y también se checan en la misma computadora las lateralidades, las protrusivas, y aquí en este caso podemos básicamente pedir dos cosas, o la prótesis final, y entonces tener la prótesis básicamente en 2 citas, o podemos pedir una prótesis provisional para que la paciente la utilice y nosotros hacer ciertos ajustes mientras la paciente la utiliza aproximadamente 1, 2 o 1 semana, el tiempo que nosotros queramos, y también podemos analizar todo lo que es la parte estética y la mordida. En este caso pedimos una temporal. Esta temporal se le dio a la paciente y al momento de checar y que se mandó a casa con esta provisional, nos dimos cuenta que las aletas linguales estaban un poquito sobreextendidas y las empezamos a recortar. Una vez que la paciente ya sintió cómodas estas dentaduras provisionales y que checamos también tanto la oclusión como la estética, vemos que en la oclusión tenemos una bilateral balanceada tanto de 2 lados, aquí tenemos protrusivas y lateralidades, y también checamos todo lo que es retención, sellado, línea media, oclusión, todos los lineamientos que tenemos que checar antes de poder procesar una dentadura. Digamos que sería como el listrado, la prueba de dientes, por así decirlo, ¿no? Y también se manda al laboratorio con ciertas especificaciones, de acuerdo a lo que hayamos visto. También se pueden recortar los dientes si es que vemos que los dientes están muy largos, por ejemplo, o también podemos decirle que inclinen más los dientes hacia la parte vestibular o retroinclinar los dientes. Y se terminan esas dentaduras básicamente de una forma muy rápida, ¿no?
Ahora, todo esto, obviamente, se deben de seguir todos los principios que nos han enseñado en hacer las dentaduras completas, con la ventaja de que podemos tener mucho mayor control en la colocación de los dientes y tener mucho mayor también control en nuestra oclusión. Y también con la ventaja de que si es que se llegan a perder o se llegan a fracturar, pues solamente se mandan a imprimir y listo, ¿no? Y podemos tener unas dentaduras básicamente pues en 2 días mientras llega Amazon o mientras llega eBay, ¿no? Tenemos aquí a la paciente ya con sus dentaduras completas. ¿Y qué hubiera sucedido si hubiéramos nosotros sugerido los implantes? Si nosotros hubiéramos sugerido implantes, hubiéramos tenido también que hacer una planeación un poquito más integral, ya sea monodisciplinaria, si ustedes colocan sus implantes en sus dentaduras, o un poquito más de interdisciplina. Y para mí, básicamente, al momento de pensar en implantes, tengo que tener básicamente 6 puntos perfectamente bien definidos, como es la posición de los dientes, los espacios, el diseño y el sistema de retención que voy a utilizar, el número y posición de esos implantes, el análisis radiológico que voy a utilizar y qué guía quirúrgica voy a utilizar, porque obviamente hay muchísimos tipos y va a depender del tipo del caso del paciente que tengamos, depende del tipo de guía quirúrgica y también del análisis radiológico. Entonces, en cuanto a la posición de los dientes, obviamente siempre hay que hacer un encerado, bueno, no siempre, sino si es que estás iniciando en todo esto, les aconsejo hacer un encerado, porque en ese encerado vamos a ver la posición de los dientes y también nos va a ayudar a saber los espacios interoclusales que vamos a tener. Y si no lo haces, bueno, pues cuando menos tener un poquito de experiencia para saber dónde van a ir esos dientes y cuánto espacio interoclusal puedes llegar a tener en tu restauración. En los espacios, obviamente el más importante es el espacio interoclusal. Y para el manejo de este espacio interoclusal, lo que les aconsejo es ver este artículo de Araujo y de Cagna, donde clasifican muy bien, dependiendo del espacio interoclusal que tengamos, qué tipo de prótesis tú puedes llegar a realizar. Por ejemplo, si tienes más de 15 milímetros, puedes realizar básicamente cualquier tipo de prótesis que tú quieras. O si tienes entre 12 y 14, generalmente van a ser una prótesis sobreentadura, unas sobreentaduras o una prótesis fija con metal porcelana. Si tienes entre 9 y 11 milímetros, puede ser una sobreentadura con aditamentos, no con barra, y pues también puede llegar a ser, en determinadas ocasiones, una prótesis fija con metal porcelana o una prótesis fija con caras oclusales metálicas. Si tienes menos de 9 milímetros, entonces lo que se te aconseja es básicamente hacer una sobreentadura o que tengas que recortar hueso para poder crear los espacios necesarios y poder crear prótesis fija. Para hacer esto puedes hacer obviamente una osteoplastía, puedes incrementar la dimensión vertical o también puedes alterar el plano oclusal. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que yo me he encontrado con los pacientes y que muchos de los alumnos que están iniciando en todo esto no creo que los lleguen a contestar del todo bien? Por ejemplo, ¿cuántos implantes necesito para una sobreentadura? ¿Qué tipo de prótesis es mejor? ¿Si una fija, una removible, si ustedes leen la literatura se van a dar cuenta de muchas sorpresas. ¿Tengo hueso suficiente y cuántas cirugías necesito para poder colocar mis implantes? ¿Seguiré perdiendo hueso una vez que yo coloque mis implantes o no? ¿Cuánto me duran los implantes? ¿Cómo me los limpio? Y obviamente la clásica pregunta al final de todo eso es ¿cuánto me cuesta? Entonces, en ese paciente donde teníamos una revisión clara o bastante marcada, teníamos opciones para poder ofrecer al paciente implantes. Sería mejor injertar y es candidata para colocar implantes intradúceos o no. Y esa es una de las preguntas que muchos doctores afuera, obviamente no digo ustedes, porque aquí es un grupo creo que está bastante bien educado, pero muchos doctores en la práctica eh, privada, muchos doctores cuando ven unos procesadores extremadamente reabsorbidos, la verdad es que le dan la vuelta a decirle mejor al paciente que no son candidatos cuando posiblemente sí sean candidatos, ¿no? Si nosotros vemos, obviamente no voy a hablar de implantes superiósticos, pero una de las cosas que se me hace interesante es que los implantes superiósticos creo que estaban adelantados un poquito a su tiempo, porque deben recordar que los implantes superiósticos siempre se tomaba la impresión del hueso abriendo, se abría la encía, se tomaba la impresión del hueso y se hacía el molde del implante superióstico arriba del hueso. Y desgraciadamente cuando llegaron los implantes de tornillo, que obviamente tienen mucho mejor éxito, claro que sí, pero desgraciadamente no le dieron tampoco oportunidad a los implantes superiósticos
para poder ver mayor su potencial. Por ejemplo, vemos aquí en 1994 cómo en 63 pacientes hubo un grado de éxito del 79% en 10 años y un grado de éxito de 60% en 15 años. Golek, por ejemplo, en 1991, de 300 pacientes tuvo 98% de éxito en 4 años. Y Thompson lo que hizo fue una revisión de la literatura y además hablar con todos sus amigos que colocaban implantes subperiósticos y aproximadamente pudieron lograr darle seguimiento a 1000 implantes subperiósticos y encontraron que era una alternativa en casos prescritos correctamente. Y es por eso, es la razón por la cual, por ejemplo, el doctor Lozada y el doctor Mezquita hicieron un reporte y un caso en el 2014 de un implante superióstico, donde podrán ver, obviamente, la reabsorción de este paciente era bastante considerable. Y yo creo que si tenemos una buena encía adherida al implante superióstico y además cuando ya tenemos la estereolitografía para poder modelar ese implante superióstico en estos tiempos de una forma perfecta, creo yo que podríamos aumentar esos niveles de éxito a largo plazo. Obviamente aquí no estoy recomendando que utilicen los implantes superiósticos para todos los pacientes, pero sí podría ser una opción. También decirles que obviamente pues no creo que estén completamente descartados del sistema. Uno de los grandes problemas que se tiene con este tipo de implantes es que cuando fracasan de una enfermedad terrible, como en este caso donde lo tuvimos que quitar, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que injertar o no, la verdad es que en la parte inferior de la mandíbula, por ejemplo, Vice nos menciona que si quieres injertar, lo único que va a suceder es que te va a llevar mucho más tiempo y vas a tener mucho menos éxito en la colocación de tus implantes o menos supervivencia de tus implantes a largo plazo. Entonces, la verdad es que no es muy buena idea injertar en la parte inferior de la mandíbula, al menos que tengas una mandíbula inferior en la parte anterior de una forma ya sea de forma de reloj de arena o muy reabsorbida, como lo vamos a ver posteriormente, en qué casos se llegan a presentar. En cuanto a qué es la sobreentadura, pues sabes perfectamente lo que son las sobreentaduras, que es una prótesis que va sobre dientes y sobre implantes, y que posiblemente están indicadas en malos procesos celulares, donde no hay un soporte labial, una mala posición de los implantes, porque se pueden realinear por medio de barras, una línea de la sonrisa alta, una mala economía y también factores sistémicos. Una parte importante del diagnóstico cuando hago sobre dentaduras es qué tipo de paciente tenemos, si es una clase 1, una clase 2 y una clase 3, y eso lo voy a intentar explicar poco a poco conforme vayamos viendo los casos. Ahora, dentro de las sobredentaduras podemos tener sobredentaduras mandibulares retenidas por un solo implante. Y generalmente las preguntas es, ¿sobredentadura con un solo implante se puede o no se puede hacer? ¿Es suficiente colocar un implante para una sobredentadura? ¿Qué tipo de aditamentos vamos a utilizar si utilizamos ese tipo si solamente colocamos un implante? ¿Puedo hacer carga inmediata en ese tipo de sobredentaduras de un solo implante? ¿Y cuál es mejor? ¿Y cuál es la mejor forma de fabricarla? Por ejemplo, si nosotros vemos este artículo de Cordioli, donde vio 21 pacientes en un plazo de 5 años, obtuvo el 100% de éxito y solamente tuvo una pérdida de hueso de 1.42 milímetros, que es muy normal a lo que se pierde en los estándares normales. Entonces, aquí nos estaba ya dando una pauta de que sí se podía fabricar. Después, posteriormente viene Walton y estudia la satisfacción del paciente y cómo funciona este tipo de prótesis y nos da muy buena respuesta en cuanto a lo que es satisfacción del paciente y cómo funciona este tipo de prótesis. También viene Gonda y nos dice que si nosotros vamos a utilizar este tipo de prótesis con un solo implante en la línea media, podemos llegar a tener una gran incidencia de fractura porque generalmente en la parte anterior de la mandíbula, en la parte media es donde más delgada queda el acrílico y entre más delgado es más posibilidad de que se fracture. Después viene Constrom, donde hace exactamente, coloca un implante en la línea media y hace una carga inmediata y nos dice que tiene muy buenas posibilidades de éxito. Igual lo dice Lidelo y también nos dice Alzajeva, donde en vez de hacer una carga inmediata, lo hace básicamente a carga temprana. Y ella estudia los diferentes diámetros de implantes, se coloca implantes de diámetro 5 a 6 milímetros y también utiliza diferentes aditamentos, de los cuales todos estuvieron con muy buenas respuestas.
Y nosotros básicamente lo que hicimos viendo nada más o conociendo la literatura fue si sabíamos que teníamos una gran incidencia de fractura, le aumentamos un refuerzo metálico en la línea media y pudimos publicar el trabajo, que sería básicamente este. Y aquí simplemente nada más un consejo para los alumnos es, si tú sabes tu literatura y de repente te llega un caso, si tú sabes tu literatura básica, vas a poder muy fácil publicar tu trabajo o vas a ver cuándo puedes hacer una innovación para poderla publicar, ¿no? Eso no es tanto, yo no quería mostrar esto para presumir, sino simplemente que si tú sabes tu literatura, puedes publicar tu trabajo posteriormente sin mayor problema. Después viene Majorcar, espero que que lo esté eh, diciendo bien, en el Journal de Prostodoncia Hindú. El Journal de Prostodoncia Hindú es bastante bueno, aunque uno podría pensar que no, pero es muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores journals de prostodoncia que hay, donde hace una revisión de la literatura y lo que encuentra es que hay una tendencia, cuando se hace este tipo de trabajo de solo colocar un implante en la media, hay una tendencia a levantar colgajo y colocar el tornillo de cicatrización. Generalmente se utilizaron implantes de 3.7 a 5 milímetros. Todos fueron de carga temprana o de carga inmediata, que tienen un periodo de seguimiento de 1 a 10 años. Tienen un éxito del implante del 97%. Generalmente los aditamentos utilizados fueron de bola y el locator, con una retención aproximadamente de 7 newtons si era de bola o de 12 newtons si era el locator rosa. Mejoró significativamente en comparación a una dentadura convencional la capacidad de masticar, al igual que también mejoró la calidad de vida, lastimaba menos y tenía mayor vida social el paciente. En el mantenimiento de la prótesis, la realidad de las cosas es que si uno hace un refuerzo metálico, ese mantenimiento es casi nulo. Tuvo una alta satisfacción del paciente en escala visual. De hecho, esto mismo lo podemos comprobar con un alumno que tuvimos, que era Hugo López. Hizo un estudio aproximadamente de 20, creo que fueron 25 pacientes, donde todos aumentaron su satisfacción y su calidad de masticación en la universidad, en el programa de prótesis, en su maestría. Y el costo de este tipo de prótesis es aproximadamente 1.75 veces menos que una de 2 implantes. En lo particular, yo pienso que este tipo de prótesis, cuando se coloca solamente un implante en la línea media, puedes utilizar cualquier tipo de aditamento. Para mí es mucho más fácil corregirlo o cambiar el aditamento de retención cuando es el locator, aunque también lo pueden utilizar de bola o pueden también utilizar un ERA sin mayor problema. Y está más indicada, por ejemplo, este tipo de procedimientos donde solamente colocamos un implante en la media cuando tenemos unos muy buenos procesos alveolares. ¿Por qué digo esto? Bueno, obviamente muy buenos procesos alveolares y que también tenga poca economía, ¿no? Si tiene mucha economía, pues obviamente uno va a querer colocar más implantes, pero ¿por qué digo todo esto? Porque al momento que nosotros tenemos unos muy buenos procesos alveolares en la parte posterior, vamos a evitar el movimiento lateral. Y al momento que se evita el movimiento lateral, pues básicamente nada más nos correspondría el movimiento vertical y ese movimiento vertical lo vamos a limitar con la colocación de ese implante. Entonces, básicamente serían las fotografías del artículo que manejamos. Y para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor forma, vamos a presentar este caso, donde lo fabricamos o lo hicimos en la Universidad Tecnológica de México con la doctora Daniela Ibarra. No teníamos unas fotos, teníamos más o menos unos buenos procesos alveolares, esos dientes se iban a perder o se perdieron, una gran cantidad de caries tanto en la parte inferior como en la parte superior. Esta era la panorámica del paciente inicial. La colocación del implante se hizo haciendo una pequeña incisión en la parte anterior y generalmente para los que están iniciando en colocar implantes, como tip me gustaría decirles que siempre intenten cuando trabajen en colocar implantes en la parte anterior de la mandíbula, no en la parte superior, sino en la parte anterior de la mandíbula, siempre trabajen a las 12, porque eso les va a dar un mejor campo de visión y básicamente van a tener este campo de visión como están viendo en la pantalla. Entonces, en este caso no utilizamos ninguna guía quirúrgica, porque sabíamos que teníamos muy buen proceso alveolar y sabíamos que simplemente era colocarlo en la línea media, ¿no? Ahora, ¿qué referencias anatómicas generalmente me llevo para poder colocar este implante en la línea media? Bueno, es muy sencillo. Me fijo básicamente en la papila central del maxilar, que sería básicamente esta.
¿Por qué me fijo en esa papila central? Porque si ustedes ven, por ejemplo, una clase 3, si yo coloco mi implante donde está la línea roja, generalmente me va a dar esa línea media y generalmente va a estar perfectamente bien paralelo. Ahora, cuando tenemos esto, cuando tenemos clases 3, debemos tener mucho cuidado porque lo que se ha visto es que cuando tenemos pacientes clases 3, generalmente tenemos zonas anteriores de la mandíbula extremadamente reabsorbidas, no reabsorbidas, sino muy delgadas, yo diría más bien delgadas en sentido anteroposterior. Y como lo ven en este artículo obviamente habla de completamente otra cosa, es un artículo de ortodoncia, que nos habla básicamente de colocar injerto óseo antes de mover los dientes, pero por ejemplo tenemos a Butura donde nos habla una muestra de 719 mandíbulas, 28 con forma de reloj de arena, con una incidencia aproximadamente del 3.89%. O como en este otro artículo de Gray, donde nos menciona que generalmente hay solamente un por ciento que tienen esta forma de mandíbula en la parte anterior, en la parte media, pero que también, por ejemplo, en la forma de bayoneta son 4%. Estamos hablando más o menos que aproximadamente un 5% de los pacientes no vamos a tener la posibilidad de poder colocar un implante en línea media. Y generalmente estas formas de bayoneta y estas formas de reloj, yo las he visto o en clases 3 o en clases 2, pero extremadamente verticales. Pero extremadamente horizontales, perdón. También es importante saber dónde están las arterias o que están pasando por esa zona, porque se ha visto, y lo que sea más o menos un reporte aproximadamente de 15 casos donde hubo una hemorragia muy significativa y que algunas de ellas fueron mortales. También es importante ver el canal incisivo mandibular. Entonces, en este artículo lo que nos habla es que muchas veces no son visibles en las tomografías y muchas veces no son visibles simplemente por el ángulo del corte. Tenemos que tener muy presentes lo que es la arteria sublingual y la submental y las diferentes formas de entrada hacia la parte anterior de la mandíbula. Obviamente cada una de estas arterias vienen de diferentes arterias. Por ejemplo, la sublingual viene de la arteria lingual y la submental viene de la facial y que muchas veces se anastomos en la parte interna de la mandíbula. Y en este otro artículo, por ejemplo, de Lucas, donde nos habla que generalmente las hemorragias severas fueron por perforación en la superficie lingual a la altura de los caninos, como lo que ustedes pueden ver en la fotografía de la anatomía del lado izquierdo. Y generalmente lo que sucede es que en la región de los caninos, la arteria sublingual viaja horizontalmente a lo largo del surco sublingual, perpendicular al fresado, provocando un desgarre o al corte completo de la arteria. Entonces es muy importante saber esto para poder tener mucho cuidado de que al momento de colocar los implantes no desgarremos o no perforemos la pared lingual de la mandíbula, porque al momento de perforar la pared lingual de la mandíbula, especialmente la zona de laterales y caninos, es cuando más se ha dado este tipo de problemas. En lo particular, a mí siempre me gusta levantar a colgajo por este tipo de situaciones. Al momento de yo levantar a colgajo, tengo yo mucho mayor control de la colocación de mis implantes y no perforar la parte lingual de la mandíbula. En este caso, ya una vez que se colocó el implante, se colocó el aditamento, el tornillo de cicatrización. Si es que nosotros hubiéramos podido hacer también una carga inmediata, realmente esta carga inmediata se hace cuando tenemos 45 newtons sobre centímetro. Sin embargo, como no teníamos ninguna dentadura en este paciente para hacer una carga inmediata y queríamos hacer unas nuevas dentaduras, entonces lo que hicimos fue, mientras fabricábamos todo, pasaba el tiempo de cicatrización. En la toma de impresión no voy a hablar aquí de tomas de impresión, para no regresarme a la licenciatura, pero pueden utilizar básicamente tres cosas, que pueden utilizar el sistema de impresión del aditamento de retención que van a utilizar, ya sea de locator o del O-ring. También pueden utilizar el pin de impresión del sistema de implante utilizado, ya sea de cerrada o abierta, o también pueden hacer la impresión sobre el tornillo de cicatrización y después hacer el levantamiento de la porción retentiva del aditamento. En lo particular, a mí siempre me gusta tomar la impresión, ya sea de cucharilla o cerrada, con el pin de impresión del implante utilizado. ¿Eso por qué? Porque generalmente lo que hago es coloco mi locator en el modelo o en el modelo maestro y recojo mi parte retentiva dentro del laboratorio y así ya no tengo que recoger mi parte retentiva
en la boca del paciente. Lo que sucede es que si yo lo levanto en la boca del paciente, muchas veces no coloco la sobredentadura en una correcta posición, y lo que he visto en mi práctica privada o en mi experiencia es que uno pierde más tiempo en haciendo, corrigiendo puntos de presión posteriormente si yo levanto el sistema de retención en la boca del paciente. En este caso, lo que hicimos fue, el implante fue donado por la compañía, y ese implante ya venía con este kit protésico. Y utilizamos este mismo kit protésico para poder hacer nuestras relaciones, tanto la dimensión vertical como nuestra relación céntrica. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar este aditamento nos va a dar una estabilidad, nos va a dar muy buena estabilidad en nuestra placa base. Entonces, una vez que colocamos este aditamento, después también utilizamos el pin de impresión de cuchilla abierta de este mismo tipo de aditamento para tomar la impresión. Una vez que se hizo eso, se colocó el aditamento y el análogo, y se pudo fabricar el modelo de trabajo. Una vez que teníamos el modelo de trabajo, se colocó el otro pin, la otra funda, y esta funda embona perfectamente en el aditamento, y obviamente con eso nos va a dar una muy buena estabilidad para tomar nuestra lesión céntrica, nuestra dimensión vertical. No se va a mover absolutamente para nada. Tenemos aquí los rodillos. Obviamente no voy a gastar mucho tiempo en la posición, en la orientación del plano. Antes lo hago con la planilla de Fox. Y en la relación céntrica, ahora es muy importante también saber, por ejemplo, si ustedes vieron en las fotos de cómo hacer las dentaduras completas por medio de CAD-CAM con ese pin central estabilizador. Y eso no es otra cosa más que el arco gótico o el de Gysi, ¿no? Pero es importante saber que ese tipo de, si ustedes van a utilizar este tipo de registro cruzar con arco gótico, es muy importante saber que tenemos que tener siempre unos muy buenos procesos alveolares para poderlo hacer correctamente. Si ustedes no tienen unos buenos procesos alveolares, no tienen una buena estabilización de la placa base por medio de, ya sea o de implantes o de tener unos buenos procesos alveolares, la verdad es que no vale la pena utilizarlo. Como lo pueden ver en ese trabajo de Couture, donde nos menciona que siempre debemos tener unos muy buenos procesos alveolares. Generalmente el arco gótico nos da una posición un poquito más posterior, aproximadamente 0.5 a 0.1 milímetros, y ese ángulo y esa posición un poquito más posterior también nos va a dar una guía condiliar más o menos de más 5 grados. ¿Eso qué significa? Que posiblemente podamos llegar a tener un grado de error en nuestras laterales aproximadamente 0.25 de milímetro. Entonces, si nosotros lo hacemos en grados completos, la verdad es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese punto 25 de milímetro no creo que sea significativo, pero posiblemente sí sea significativo si nosotros vamos a hacer dentaduras con implantes completas fijas, por ejemplo, ¿no? Pero ahí en ese caso sí podemos utilizar ese arco gótico. ¿Por qué? Porque va a estar completamente estables nuestras placas bases. Aquí simplemente alguna literatura de las relación céntrica. La dimensión vertical lo podemos tomar de diferentes formas, y aquí lo que quiero yo añadir es que la dimensión vertical no es un punto fijo. Generalmente nos enseñan que la dimensión vertical es un punto fijo. No, simplemente es una zona o rango en la que puede ser modificada. Si ustedes ven en la literatura, hay como 25 formas de tomar la dimensión vertical, y creo que ninguna de ellas es exacta. Y si nosotros utilizamos aproximadamente entre 4 y 5, vamos a podernos aproximar muy bien a esa zona que nosotros queremos como dimensión vertical. En la selección de dientes también es interesante ver cómo han pasado los años y seguimos utilizando la de William, que sería adecuada, cuadrada, triangular y ovoide, aunque han habido muchísimos estudios donde nos indican que muchas veces no es correlacionado la cara cuadrada con los dientes cuadrados. Y también cómo seleccionar los dientes del ancho. Hay muchísimas formas, por ejemplo, el ancho de la nariz, y aumentándole 3 o 4 milímetros porque va de los puntos de los caninos, o también el ancho entre los ángulos de los ojos, que serían el ancho de los dientes, de los 4 dientes anteriores. O también hay plantillas que nos pueden dar la forma y el tamaño de los dientes. O también hay personas que nos dicen que si es un proceso cuadrado, debemos escoger dientes cuadrados, o si es un proceso ovoide, escoger dientes ovoides, y triangular, triangular, ¿no? Y también obviamente es muy importante saber la colocación de los implantes en sentido
qué tan abajo, qué tan arriba, de acuerdo al largo del labio del diente, ¿no? Generalmente el 10% del diente debe estar expuesto al momento de sonrisa. Entonces, aquí tenemos el montado de los dientes. Y estoy seguro que al momento que están viendo estos dientes se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que hay en esos dientes, no? Bueno, esos dientes del lado izquierdo son unos dientes que le llaman de navaja. Estos dientes fueron inventados por el doctor Levin en la Universidad del Sur de California. Y en la parte inferior lo que hicimos fueron unas caras oclusales metálicas para que pegaran contra los dientes de navaja superiores. Estas caras oclusales metálicas las pueden hacer ya sea de forma de inlays, de onlays o con amalgama. Y estas las pueden pegar ya sea con varios, de varias formas al acrílico, ya sea por medio de una adhesión química, por recubrimiento de sílica, por medio de grabado químico, por electroerosión o estañado. Para mí la forma más sencilla es pegarlo por medio de unión química con unos primers adhesivos, que básicamente las marcas comerciales están del lado izquierdo de su pantalla, como el Epicore Opaque Primer, el Alu Primer o el Super Bond CMB Liquid, que básicamente la composición es la que ustedes ven en amarillo, el MDP o el BBA TDT y lo demás, ¿no? Estos serían algunos ejemplos de ellos, básicamente lo que ustedes estarían comprando para poder pegarlos en los dientes. Y esto está obviamente con una base científica. Por ejemplo, Kawaguchi lo que hizo fue ver qué tanto podíamos nosotros pegar titanio o cromo cobalto en acrílico termocurado, y donde utilizó básicamente casi todas las formas de adhesión. Y lo que encontró que el Super Bond y el Alu Primer tuvieron mejor resistencia al cizallamiento que el arenado, Rocatec o el Epicord. Y obviamente el Alu Primer puede ser bastante efectivo para que ustedes lo puedan pegar. El doctor Levin se inspiró básicamente con del doctor Sosin. El doctor Sosin lo que hacía era colocar unos botones de metal que tienen unas 4 navajitas en forma de cruz, y en vez de colocar dientes normales en la parte posterior de la dentadura, colocaba estos botones. Y en la parte inferior lo que hacía es que personalizaba las caras oclusales inferiores de acuerdo a la forma de los superiores. Entonces tenía básicamente un camino funcionalmente generado y podía darle mucho más estabilidad a la prótesis inferior. Debemos recordar que obviamente en estos tiempos no existían los implantes, ¿no?, para poder estabilizar a las dentaduras. Entonces tenemos las diferencias entre el doctor Sosin y el doctor Levin, donde el doctor Levin nada más coloca esas pequeñas navajitas o esos pequeños botones en la cúspide lingual de los dientes, y lo que él sugiere es que los puedes utilizar tanto para unos dientes de 33 grados, de 20 grados o de 0 grados. McCarthy lo que hace básicamente es hace un camino funcionalmente generado con los dientes inferiores a partir de este tipo de dientes. Y Levin lo que promueve también es colocar amalgamas en los dientes inferiores para poder evitar un poquito el desgaste de los dientes de navaja superiores. Y lo más interesante de todo esto es que este tipo de dientes fueron investigados más en Japón que en Estados Unidos. Por ejemplo, Shimizu lo que nos menciona es que con 23 pacientes que los encuestaron, los sintieron mucho más, sintieron este tipo de dientes con mucho más eficiencia masticatoria, pudieron cortar mejor y desgarrar la comida, aunque tuvieran algunos problemas en la comida pegajosa. Por ejemplo, chicos, obviamente como tenemos esos pines o esos botones, es posible que se pueda llegar a pegar más la comida en esos tipos de dientes. Fueron más efectivos al colocarlos en la zona neutra, simplemente porque si nosotros lo colocamos muy hacia la parte lingual, la lengua puede meterse en esa zona y puede llegar a molestar la lengua. Y también lo que nos menciona es que este tipo de dientes funciona muy bien cuando tenemos muy buenos procesos celulares y no tanto cuando tenemos unos procesos celulares reabsorbidos. Por ejemplo, Sato también nos habla de que ese tipo de dientes requirieron mucho menos fuerza, tanto horizontal como vertical, al momento de triturar la comida. Fueron obviamente más efectivos en la masticación y la dentadura tuvo mayor estabilidad. Y por lo tanto, como requirieron menos fuerza, hubo una reducción en la carga en la mucosa.
O, por ejemplo, Hiroshi también nos habla en el Journal de la Sociedad Japonesa de Prostodoncia, donde hizo la comparación entre los dientes Ossin, los dientes de 0 grados, de 30 grados y los dientes Levin, y donde nos muestra que básicamente los dientes Ossin y los dientes Levin pudieron tener mejor capacidad de desgarre de los alimentos. También en lo que es en la historia de los dientes posteriores de las dentaduras, también podemos encontrar unos dientes de Vincent o los dientes de Hardy que todavía se pueden comprar en Estados Unidos, pero estos son más bien planos, son dientes planos para colocar en la parte posterior una oclusión plana completamente. En este caso lo que hicimos fue colocar una oclusión bilateral balanceada lingualizada, como lo van a poder ver en la pantalla, donde logramos en movimientos laterales en el articulador lograr una bibalanceada posterior para tener estabilidad de la dentadura en la parte posterior. Y aquí tenemos las fotografías como están tocando todas las cúspides linguales en las cúspides vestibulares de los dientes inferiores. Tenemos la prueba final de los dientes. Aquí decidimos subir un poquito los dientes en la parte superior, ya que nos estaban mostrando demasiado. Y después hicimos checamos los espacios para poder colocar nuestro refuerzo metálico. Colocamos también el locator y la parte retentiva del locator. Debo recordar que el locator de número mínimo tiene 3.7 milímetros. A partir de ahí podemos obviamente ocupar más alto, y también tenemos que saber muy bien cuál es el grosor de nuestro locator para también saber los grosores horizontales que tenemos que tener en nuestra prótesis, ¿no? Aquí vemos cómo fabricamos el refuerzo metálico. Colocamos básicamente cera, tanto en la parte lateral como en la parte de arriba. Aquí el punto rosa es que se coloca también en la parte de arriba para poder dejar un espacio entre la parte retentiva y nuestro refuerzo metálico. Aquí estamos haciendo el modelo refractario. Una vez que tenemos el modelo refractario podemos hacer nuestro refuerzo metálico. Y como pueden ver, tenemos el refuerzo metálico ya un espacio entre la parte retentiva y nuestro elemento de retención y nuestro refuerzo metálico. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos eliminar la cera ya en la mufla, y para poder hacer que esto no se mueva y poder quedar exactamente en el mismo lugar, lo que pueden hacer es colocar acrílico en la parte del refuerzo metálico, para que no se mueva absolutamente nada al momento de muflar. Y también pueden hacer unos hoyitos en la parte laterales de los procesos alveolares y colocar acrílico, y entonces al momento de que esto se mufla no se mueve absolutamente para nada. Tenemos aquí nuestros, ya las prótesis enmufladas, y lo único que hacemos es colocar nuestro plástico de retención. Generalmente a mí me gusta colocar primero el rosa, que sería de 3 libras, y después me gusta aumentarlo o disminuirlo dependiendo cómo lo siente el paciente. Y aquí tenemos la prótesis final. Ahora, ¿qué tal las sobreteadoras retenidas por 2 implantes? Bueno, generalmente la pregunta es si tenemos que colocar aditamentos o colocar barras, ¿no? En los aditamentos podemos utilizar cualquier tipo de aditamento, y en las barras, generalmente las más conocidas son la barra de Doller o la barra de Haber. La barra de Doller básicamente es en forma de huevo, y la barra de Haber básicamente es un medio circo con paredes paralelas en la parte inferior. Y las preguntas vendrían siendo, son las siguientes, y las preguntas son las siguientes: es la sobreentadura ¿qué tipo de aditamento vamos a utilizar? Sobreentadura con 2 implantes barra o aditamento. ¿Cuánta es la pérdida ósea posterior que tiene una sobreentadura? Y sobreentadura con 4 implantes es mejor que 2. Ya vimos que 1 es igual que 2, pero no sabemos si 2 es mejor que 4 o que 4 es mejor que 2. ¿Y qué tipo de aditamento es mejor en una sobreentadura que una con 2 implantes? Por ejemplo, vemos que Kranemeyer y de Albuquerque, el tipo de aditamento no importaba, había una satisfacción igual,
y el mantenimiento posiblemente era un poquito mayor en el locator, pero también era mucho más rápido hacer el mantenimiento en este tipo de prótesis. En cuanto a lo que es conectar los dos implantes con una barra o no, la vez que se dieron cuenta que no hay ningún tipo de diferencia, la pérdida ósea marginal es exactamente la misma, las complicaciones protésicas son exactamente la misma y la supervivencia de los implantes es exactamente la misma. ¿Qué hay acerca de la pérdida ósea del proceso alveolar posterior con una sobredentadura que tenía con dos implantes? Bueno, lo que se ha visto es que en 23 pacientes a 10 años hubo una pérdida posterior aproximadamente de 1.5 milímetros y eso nos estaría indicando que aproximadamente en un periodo de 5 años tendríamos que hacer un rebase de la dentadura. Y si yo tengo que hacer un rebase, la verdad es que lo quisiera hacer un rebase en una sobredentadura que no tuviera barra, ¿no? Hacer un rebase en una dentadura que tiene una barra es bastante... te consume bastante tiempo. También lo que se ha visto es que, por ejemplo, la pérdida a 5 años, cuando tenemos una prótesis, una sobredentadura con dos implantes, es aproximadamente de 0.5 a 5 años. Pero si nosotros tenemos una prótesis fija, y esto también lo que se ha visto es que cuando uno tiene una prótesis fija puede haber una ganancia en la parte posterior, aproximadamente 0.5 milímetros también a 5 años. Y en cuanto a lo que es la estabilidad de los tejidos perimplantarios con una sobredentadura inferior, es que tenemos una posibilidad de perimplantitis, perdón, de mucositis aproximadamente del 51% a 5 años y del 57% a 10 años. Y de hiperimplantitis a 5 años del 16% y a 10 años del 29.7%. Sin embargo, yo estoy seguro que si estos pacientes tuvieran una encía creatinizada alrededor del aditamento de la barra y que además tuvieron un buen grosor de encía, o sea, no solamente que también teníamos más de 3 milímetros, estoy seguro que estos números estarían todavía mucho más bajos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la carga inmediata en sobredentadura con dos implantes? Bueno, si podemos hacer una carga inmediata con dos implantes, bueno, con un implante podemos seguramente hacerlo con dos implantes. Sin embargo, lo que sucede es que generalmente cuando uno coloca dos implantes en la parte inferior de la mandíbula, siempre hay que esperarse a que cicatrice el tejido blando y entonces por eso que es un poquito complicado hacer una carga inmediata en este tipo de procedimientos, ¿no? Sin embargo, si no hace una carga inmediata, también tiene muy buenas posibilidades de éxito. Por ejemplo, veamos este caso donde teníamos estas sobredentaduras sobre dientes, sobre todo en la parte inferior estaba retenida por medio de imanes. Estos imanes se pueden ustedes conseguir son de marca Aichi, de Japón. Generalmente los imanes vienen de Japón y son unos nuevos imanes que tardan más en degradarse o en que baje su capacidad de retención. Y obviamente estas dentaduras no las queríamos tirar. Vean las caras oclusales de oro que tenía la paciente, ya aproximadamente unos 8 años con estas dentaduras, y lo único que queríamos hacer era rebasarlas, y en la parte inferior íbamos a quitar esos dos dientes que tenían unos domos con los imanes, porque ya tenían una caries intraradicular. Pues quitamos esos dos dientes y para poder reutilizar esa dentadura teníamos que asegurarnos que los implantes iban a ir colocados exactamente donde estaban los dos puntos metálicos, ¿no? Para eso hicimos una guía quirúrgica en la parte inferior, sabiendo o queriendo colocar los implantes exactamente donde estaban esos puntos metálicos para pues nada más hacer un rebase de la dentadura y colocar los aditamentos de retención como lo están viendo con las fotografías. Aquí lo único que estamos haciendo es medir el grosor del tejido blando. Generalmente cuando ocupo locator, si tengo mi altura de 3 milímetros, generalmente compro 3 milímetros en mi altura, ¿no? No compro 4 porque generalmente el locator viene aproximadamente 0.5 o 1 milímetro por arriba de lo que están midiendo con su sonda. Lo que se hizo básicamente fue un rebase, se tomó la impresión con un material de rebase, se procesó y después nada más se colocaron se hizo el pick-up de los aditamentos de retención en la boca del paciente. Esto no me gusta tanto hacer el pick-up de los elementos de retención como dije anteriormente, porque al momento de uno colocar la sobredentadura en los rebordes, posiblemente se puede llegar a mover un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces es donde provoca más puntos de presión posteriores a la colocación o a la colocación de los sistemas de retención en la sobredentadura. Ahora, ¿qué factores hay que considerar si es que ustedes están un poquito necios en utilizar barras? Bueno,
nada más tener algunos puntos muy bien claros, ¿no? Donde la barra debe estar dentro del intaglio de la dentadura, como está mostrando en la fotografía, y donde si ustedes van a colocar los implantes deben también tomar en cuenta los largos y los tamaños de los aditamentos de retención que van a utilizar, Por ejemplo, aquí en la fotografía en medio, ven que el largo del aditamento de header es de 8 milímetros y deben de considerar aproximadamente unos 2 milímetros de conexión de la barra hacia los aditamentos del implante, y también deben de considerar otros 2 milímetros, que es obviamente el centro del implante a donde está la conexión de la barra. Entonces aproximadamente estamos hablando que tendríamos que tener aproximadamente entre 15 y 18 milímetros de distancia entre implante y implante si es que ustedes quieren hacer una barra. Y también debemos tener cierta altura para poder colocar la barra, que no sería menos de 11 milímetros, y también debemos tener aproximadamente 2 milímetros por atrás nuestra barra para que tengamos unos grosores adecuados en la parte lingual de la sobredentadura. ¿Para qué sucede con 3, 4 o más implantes? ¿Es mejor que 2? ¿Utilizamos aditamentos o barra? ¿Y qué tipo de barra? Como podemos ver en la esta diapositiva, tenemos todas estas posibilidades de nosotros para hacer sobredentaduras, ¿no? Ya vimos que el número 1 y el número 2 son iguales en cuanto a nivel de satisfacción, y que probablemente el 1 es mucho más económico que el número 2. Después también vimos que el 2 es igual que el 3. La pregunta sería si el 4 es mejor que 1, 2 y 3, o que 5 es mejor que 1, 2 y 3 y que 4, o que 6 es mejor que 4, 3 y todos los demás. Y la respuesta es que básicamente todos estos va a depender, pero si nosotros vemos estas 4 configuraciones, y de acuerdo a Visser y Maher, son exactamente igual. Ahora, obviamente es mucho más económico, mucho más fácil hacer una sobredentadura con aditamentos que una barra como está en el número 4, ¿no? Lo que sucede es que básicamente, si ustedes ven nuestra línea de fulcrum, por ejemplo, el número 3 o nuestro número 4, la línea de fulcrum estaría en la parte de atrás. Tenemos obviamente la línea de fulcrum. Cuando tenemos en el número 1 tenemos solamente una línea de fulcrum. Al momento que nosotros colocamos 4 implantes, lo único que estamos haciendo es moviendo nuestra línea de fulcrum hacia la parte de atrás, pero no está ayudando tampoco a nuestra estabilidad de la prótesis. Ahora, para entender un poquito más esto, déjenme explicarles lo que hizo la doctora Liu, y creo que esto les va a traer muchas ideas de aquí en adelante. Este estudio se hizo en un análisis de elemento finito, y yo sé que un análisis de elemento finito no se puede completamente extrapolar a la vida real. Sin embargo, sí nos puede dar una idea de cómo se están manifestando las fuerzas alrededor del hueso en cada una de estas situaciones. Lo que ella quiso evaluar era la distribución de la presión en el hueso preimplantario, cuando tenemos 1, 2, 3 y 4 implantes, cuál la presión o máximo estrés en el aditamiento, máxima presión en la mucosa cuando se utilizaba 1, 2, 3 o 4 implantes, y el área de superficie de contacto de la dentadura con la mucosa en cada uno de estos posibilidades. Y colocaron diferentes condiciones de carga. Por ejemplo, colocaron una carga vertical a nivel del molar, colocaron también una carga inclinada al nivel del molar, y también colocaron una carga vertical a nivel de los implantes. Y quiero que se fijen en estos números. Por ejemplo, en un solo implante, si uno hace una carga vertical en el molar, básicamente uno va a tener este nivel de estrés alrededor del hueso, alrededor del implante en el hueso, de 475 microstrains. Si uno hace una carga inclinada a nivel del molar, va a tener aproximadamente 1320 microstrains, o sea, aumenta un poquito más el nivel de estrés alrededor del hueso. Y si hace una carga vertical a nivel del aditamento o a nivel del implante, vamos a ver que tiene muy poco estrés, o que tenemos 606 microstrains a nivel del implante. Ahora, quiero que vean ahora los números cuando tenemos 2 implantes. Y se puedan dar cuenta que el nivel de estrés alrededor de esos implantes es mayor que cuando solamente utilizan un implante. Ya sea cuando utilizan una fuerza en el molar, inclinada en el molar, o completamente vertical en los implantes.
o cuando colocamos también 3 implantes. Veamos la fuerza en microstrains en cada situación. Y también se van a poder dar cuenta que es igual y que también, por ejemplo, en la de 3 implantes, lo que sucede es que cuando ustedes colocan la fuerza en el molar, lo que va a suceder es que van a ser nada más 2 implantes los que van a estar trabajando básicamente en la dentadura y no los 3. Entonces aquí obviamente estaremos hablando de que colocar 3 implantes sería un poquito de sobretratamiento, porque de los 3 implantes solamente van a trabajar 2. Y cuando nosotros colocamos 4 implantes, aquí se están dando cuenta que básicamente también están trabajando 2 cuando hacemos movimientos, cuando hacen una carga inclinada a nivel del molar. Y si ustedes ven también todos los microstrains que existen en los implantes, tanto de 4 y de 1, se van a poder dar cuenta que cuál es la razón por la cual estamos teniendo éxitos con implantes, colocando un solo implante en la dentadura. Aquí está, básicamente es que no aumenta el nivel de estrés a nivel cortical en el hueso cuando colocamos solamente un implante, ¿no? Y también podemos ver cuál es la razón de que los pacientes están también teniendo buena capacidad, buena satisfacción de las sobredentaduras con 2 implantes o más o menos igual con 2 implantes que con 4 implantes, y nosotros lo colocamos en esa línea y utilizamos aditamentos, porque es exactamente igual nivel de satisfacción. Y si nosotros también vemos, por ejemplo, algunos de los números, el 1 es cuando tenemos solamente un implante, el 2, lo dice modelo B o modelo A, 2 es cuando tenemos 2 implantes, 3 implantes y 4 implantes, donde ven, los números son muy similares también. En cuanto a lo que es estrés en el aditamento, por ejemplo, el estrés en el aditamento es mucho menor que cuando tenemos 2 en el que cuando tenemos 2 implantes, tenemos solamente 13, 17 y 15, y cuando tenemos 2 implantes tenemos 20, 23 y 76. Por ejemplo, también la presión en la mucosa, tenemos menos presión en la mucosa cuando tenemos un implante que cuando tenemos 2 implantes. Eso quiere decir que posiblemente estamos teniendo más presión en la mucosa cuando tenemos 2 implantes que cuando tenemos 1. Y también tenemos cuál es el contacto de la dentadura y con la mucosa cuando tenemos un implante o 2 implantes. Y aquí me gustaría mostrarles también la otra diapositiva donde cuando tenemos un solo implante es más homogénea esa superficie de contacto con los procesos celulares que cuando tenemos 2 implantes. Y una de las quejas que posiblemente ustedes pueden llegar a tener, y sí me ha pasado, es que cuando utilizamos 2 implantes, he encontrado más quejas de los pacientes que se le mete un poquito de comida en la parte posterior. ¿Por qué? Porque generalmente lo que está sucediendo es que esos 2 implantes están funcionando básicamente como una línea de fulcrum, y que muchas veces no dejan que la dentadura baje completamente hacia la parte posterior, como están viendo también en la pantalla del lado izquierdo. Ahora, y vuelvo a repetir, yo sé que no podemos extrapolar esos niveles de estrés en un modelo de elemento finito, en un análisis de elemento finito con la vida real, pero si nosotros vemos también cuál sería la cantidad de estrés que podría llegar a soportar el hueso, por ejemplo aquí Frost, que es básicamente el padre de una propuesta mecanostática, y es básicamente donde casi todos los artículos de implantología hablan acerca de la sobrecarga. Nos dice que una sobrecarga, un estrés aproximadamente de 2.500 a 4.000 podría ser el umbral fisiológico donde puede empezar a haber cierto deterioro del hueso, ¿no? Ahora, y seguramente en este punto se han estado preguntando, bueno, ¿qué sucede con los mini implantes? Por ejemplo, de Sousa lo que encontró fue que en un estudio de 120 pacientes con ya sea utilizando 4 mini implantes, 2 mini implantes o 2 implantes normales, encontré que utilizando 2 implantes normales puedes tener aproximadamente un 99% de éxito, pero cuando tú utilizas 2 mini implantes tampoco baja demasiado, es un 82%, que puede ser una muy buena posibilidad también para los pacientes, y que si tú utilizas 4 o 2 mini implantes, la verdad es que tampoco hay mucha diferencia significativa. Aquí el punto yo creo que sería cuál sería el costo de comprar 4 mini implantes y cuál sería el costo de colocar 2 mini implantes y cuál sería el costo de comprar 2 implantes normales. Y aquí me gustaría dar a lo mejor un puntapié de que yo creo, viendo el estudio de Liu, donde el estrés alrededor del hueso es menor,
posiblemente también podríamos ahorita estar utilizando un mini implante en la línea media para los pacientes que pudieran tener poca economía y que posiblemente podría funcionar, ¿no? A lo mejor hacerle un poquito más largo ese mini implante, ¿no? Y si ese mini implante es mucho más económico que un implante normal, bueno, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente serían algunos de los mini implantes que se podrían utilizar, o algunos de los mini implantes que existen en el mercado, y yo creo que los mini implantes son una muy buena opción para ese tipo de pacientes. Ahora, ¿cuándo está indicado o cuándo sería colocar 3, 4 o más implantes? Bueno, básicamente cuando tenemos unos procesos alveolares muy reabsorbidos en la parte posterior, como en estos casos, donde lo que hacemos es básicamente extender la barra hacia la parte posterior para que tengamos menos contacto de las aletas linguales en nuestra parte posterior de la dentadura con los procesos alveolares. Sin embargo, si ustedes son un poquito eficaces, lo que va a suceder es que este tipo de tratamientos muchas veces es más costoso que una dentadura fija, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, si yo hago esto me sale exactamente igual que una dentadura fija y muchas veces también mucho más laborioso hacer esto que una dentadura fija, ¿no? Y esto obviamente también lo pueden hacer de una forma de CAD-CAM. También hay otra posibilidad de que si ustedes van a colocar 4, es mucho más efectivo, de acuerdo a Mustafa, pero siempre es mucho más efectivo si ustedes colocan 4, si esos 2 implantes están colocados en la parte posterior. El problema aquí es que muy pocas veces tenemos espacio suficiente hueso, para poder colocar implantes en la parte posterior, como lo ven en el diagrama, ¿no? Por ejemplo, Tank lo que hizo fue 16 pacientes, dentaduras completa con 4 implantes, ¿no? Tenía dentaduras completas y después también colocó 4 implantes. Y fue barra fresada larga sobre 4 implantes con extensiones distales o barras sobre 2 implantes. Y después los cambió por cierto tiempo, después los cambió. O sea, el mismo paciente cambió la prótesis. Lo que encontró que la masticación fue igual de efectiva colocando 2 implantes haciendo una barra larga, pero los pacientes prefirieron la barra larga, pero también tuvo una desventaja que fue más difícil de limpiar. Veamos este paciente donde tenía 3 implantes en la parte inferior. Esos 3 implantes tenían perimplantitis. Lo que decidimos fue quitarlos. Ahora obviamente ya se pueden quitar los implantes de una manera muy, muy fácil. Tenía una barra conectados. Lo que se hizo fue quitar esos 3 implantes. Se planearon otros 3 implantes. En la parte superior estábamos viendo dónde podríamos colocar implantes. Tenía un síndrome de Kelly bastante pronunciado. Obviamente le sugerimos unos implantes cigomáticos en la parte superior, pero por la economía decidió primero hacerse la parte inferior y después ver con la posibilidad económica de hacerse la parte superior. Colocamos los implantes en la parte inferior, bueno, los quitamos y colocamos los implantes, y en este caso se decidió hacer una barra con solamente 3 implantes y hacer unas extensiones distales, y viendo que era una clase 2, y aquí es donde explico la clase 2, haciendo una clase 2, bueno, perfectamente funciona este tipo de procedimientos, y estoy seguro que también hubiera podido funcionar una prótesis fija sin mayor problema con 3 implantes en la parte inferior. Como ven, las extensiones distales tampoco están muy largas, entonces es por eso que les digo que podría ser también una prótesis fija sin mayor problema. Veamos este otro caso donde colocamos 4 implantes en la parte inferior. En la parte superior ya tenía el paciente 3 implantes. Estos 3 implantes, había perdido uno del lado superior derecho y ya tenía aproximadamente el paciente unos 5 años ya con esos 3 implantes solo funcionando para la parte superior. Entonces eso nos está indicando más o menos cuánto podrían, cómo se estarían comportando solamente colocar 3 implantes en la parte superior. Y esto es lo que vamos a hablar de las sobredentaduras en la parte superior, de cuántos implantes y cómo. En la parte inferior hicimos nuestra impresión. También hicimos nuestra impresión para después poder fabricar una cucharilla abierta. Se tomó la impresión con polisulfuro. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de material que ustedes quieren, siempre y cuando ferilicen los implantes. Se checaron los espacios. En este caso se hizo una barra con 4 locators. La verdad es que ahorita, en este momento de la historia, no estaría yo haciendo este tipo de barras.
son extremadamente caras y si ustedes van a utilizar este tipo de tecnología, la tienen que utilizar ahorita en este momento también CAD-CAM, sí o sí, porque si no se les va el precio demasiado caro. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes utilizan estos locators que pueden colarse, tienen que a fuerzas utilizar oro. Y al momento que ustedes utilizan oro, les sube el costo tremendamente. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan cromo cobalto para hacer estas barras, lo que va a suceder es que se va a derretir el locator. Una vez que hicimos la barra, le dijimos al técnico que nos hiciera una estructura metálica. Esa estructura metálica tiene estas patitas nos va a ayudar para el moflado que no se mueva absolutamente nada, ¿no? Y obviamente ese refuerzo metálico va a hacer que nuestra dentadura tampoco se fracture por los pocos grosores que iban a ver en la parte anterior. Aquí estamos ya muflando y ven cómo estas patitas las voy a pegar con yeso. Entonces eso va a permitir que no se mueva absolutamente nada y queda nuestra estructura completamente embebida en nuestra dentadura inferior y solamente hay que llegar y embonar la dentadura, ¿no? Y como les digo, esto lo tienen que hacer también ahorita, sí o sí, con CAD-CAM si es que ustedes quisieran hacer barra. Yo no vería ahorita la razón por la cual hacer una sobredentadura con barra, al menos que fuera más económica y que me diera también una buena satisfacción del paciente. Generalmente lo que hago es en mi consulta me voy de 1, generalmente me voy a 4 o ya sea con barra y de ahí, o si es de 1 o 2, si acaso, me brinco básicamente una prótesis fija inferior. Veamos ese otro caso, donde básicamente la razón por la cual lo puse, este es un paciente, si ustedes ven, es una clase 3, y como decía que en las clases 3 generalmente la parte anterior de la mandíbula es muy, muy delgada, y fue exactamente lo que nos pasó. Eso fue básicamente un error de diagnóstico. Quitamos todos esos dientes y al momento de colocar los implantes nos dimos cuenta que podíamos colocar solamente 3 implantes del lado derecho del paciente, pero que del lado izquierdo la parte anterior de la mandíbula era tan delgada que no podíamos colocar ningún tipo de implante. En este caso lo que queríamos era hacer una barra, pero terminamos haciendo colocando solamente locators. En la parte superior hicimos una base metálica de titanio. Una de las ventajas que tiene el titanio es que puede reforzar muy bien la resistencia de fractura de nuestras dentaduras y que además es mucho más ligero que el acrílico o que el cromo cobalto, ¿no? Para poder darle resistencia. Pero una de las desventajas del momento de utilizar este sistema de titanio como base metálico es que es caro y necesitas también un sistema de inyección para poder inyectar el titanio. Tenemos que checar que no haya burbujas de aire en el cuello, ¿no? Voy un poquito más rápido para pasar a las sobredentaduras superiores. Ahora, en la parte superior generalmente vienen ciertas preguntas. ¿Tengo que hacer a fuerzas barra en la parte superior o puedo dejarlo en aditamentos axiales? ¿Y cuántos implantes debo de colocar en la parte superior? Generalmente tiene la pregunta o generalmente se tiene la idea de que se tienen que colocar a fuerzas 6 o 4 implantes si uno quiere quitar el paladar. Pero vemos, por ejemplo, el trabajo de Roegevar, donde menciona que si nosotros tenemos 6 o más implantes y una barra, tenemos el éxito del 98% y también tenemos éxito protésicamente del 99%. Cuando nosotros colocamos 4 implantes y una barra, tenemos el éxito de los implantes del 97%, es básicamente el mismo que colocar 6, y tenemos el éxito de la sobretadura del 96%. Y cuando tenemos menos o igual de 4 implantes, ya sea con aditamentos de bola, de loqueto o telescópicas, tenemos aproximadamente un 88% de éxito y el éxito de la sobretadura es aproximadamente del 90%. Entonces, tenemos que conectar o hacer los aditamentos solos. Y también podemos ver otros estudios de SAO donde nos menciona que en 30 pacientes, en 3 años, tuvieron 100% de éxito con los implantes y locator, menos problemas mecánicos, mejor higiene y costo en vez de también con una barra, ¿no? También Wang averiguó esto
donde de 26 pacientes a 3.5 años vio el 96% de éxito de los implantes, tejidos sanos con pérdida ósea marginal aproximadamente números normales. Y lo que sí encontró fue algunos problemas mecánicos en las sobredentaduras. También encontramos a Di Francisco, donde nos menciona que de 14 artículos, incluso una revisión de la literatura, si era juntar o pegarlos, hacerlos una barra o dejarlos en aditamentos axiales, encontró que en de 14 artículos un seguimiento de 1 a 10 años, el 95% al 100% de los participantes con el mismo grado de éxito y con altos porcentajes de satisfacción del paciente. Anadoki, por ejemplo, también encontró de 44 participantes una media de 5 años de seguimiento, 97% de éxito de los implantes, mismo grado de éxito en ambos y también con altos grados de satisfacción de los mismos. Entonces, para resumir, básicamente no hay una diferencia en cuanto a la satisfacción y los tejidos periimplantarios, y la sobredentadura con barra posiblemente podría llegar a tener menos mantenimiento que una sobredentadura con aditamentos axiales. Sin embargo, la verdad es que hacerla con barra es también mucho más costo y también mucho más laborioso en el laboratorio. La única razón por la cual yo pudiera hacer una barra en la parte superior es cuando tenemos unos procesos muy reabsorbidos y cuando los implantes tengan que quedar muy en la parte posterior, como en este caso lo ven, donde el paciente era básicamente una clase 3. Estos implantes quedaron en la parte posterior y teníamos que hacer una extensión hacia la parte mesial, porque si no hacíamos esa extensión en la parte mesial, entonces lo que íbamos a tener es que íbamos a tener iba a tener un desplazamiento hacia la parte, si iban a desalojar los locators al momento que masticara algo en la parte anterior del paciente, ¿no? Era una clase 3, como lo pueden ver en la diapositiva. Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos que hacer una sobreentadura, si nosotros tenemos que escoger entre hacer una sobreentadura superior o una prótesis fija superior, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que Heidegger lo que encontró fue que al momento de estudiar cuál era la preferencia de los pacientes, se encontró que la sobreentadura maxilar con una vara larga obtuvo mejor satisfacción general que la prótesis fija, y que 9 se quedaron con la removible y 4 con la fija, porque Heidegger lo que hizo fue les colocó una sobreentadura al mismo paciente, después la puso fija y después hizo al revés. Le quitó la fija, le colocó la removible y después vio con cuál se querían quedar, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que no todos los pacientes prefieren algo fijo. Y cuando los pacientes nos preguntan, doctor, ¿qué es mejor si hacemos una sobreentadura o una fija? La verdad es que es difícil contestarles porque cada uno tiene su idea de qué es mejor para ellos, ¿no? Y lo que también se encontró en ese estudio es que entre más joven era el paciente, más prefirieron quedarse con algo fijo, y entre más viejo el paciente, más prefirieron quedarse con algo removible. Ahora, ¿qué tanto mejora? Porque si yo voy a hacer esto es porque voy a quitar el paladar, ¿no? Y ¿qué tanto mejora la satisfacción del paciente al momento de quitar el paladar? Y la verdad lo que se encontró fue que no hay diferencia quitando o no quitando el paladar. Y que también hubo muy poca diferencia significativa con respecto a una dentadura completa superior. Pues, por ejemplo, veamos este paciente donde coloqué 4 implantes en la parte anterior del maxilar. Tenemos ya básicamente 13 años de seguimiento. Los implantes, como ustedes pueden ver, pues todavía para 13 años de seguimiento creo que están bastante bien. Creo que están más lesionados los aditamentos que los mismos implantes. En este caso utilicé también unas caras oclusales metálicas, y también en este caso el paciente tiene una dentadura natural como antagonista, y como podrán ver también en las caras oclusales metálicas también tenemos un desgaste bastante considerable, aun cuando son de cromo cobalto, y estoy seguro que este paciente, si yo no le hubiera colocado unas caras oclusales, todos los dientes anteriores ya hubieran estado completamente fracturados o bastante más desgastados, ¿no? Entonces, estos casos oclusales nos han podido ayudar a que esta dentadura todavía esté en función, y que el paciente, por más que nosotros quisiéramos cambiarla, pues el paciente todavía está contento con ella. Obviamente ha tenido algunos problemas esa sobredentadura porque se le ha caído al paciente en los flancos laterales. Ahora, generalmente también lo que a mí me gusta hacer es colocar 2 implantes a nivel de los caninos. Y yo sé que esto no es nada ortodoxo, pero
Cuando son pacientes jóvenes, me ha tocado tener pacientes de 40, 45 años de edad, que yo en lo particular lo considero bastante joven para hacer edéntulos. Lo que hago es que si yo tengo que invertir, invierto en la parte de abajo, por ejemplo, en este caso donde la paciente no tenía mucha economía, pero tenía lo suficiente para colocarse una prótesis híbrida en la parte de abajo, porque creo yo que es donde se debe invertir más en la parte inferior que en la parte superior. Y en la parte superior no tenía suficiente economía para hacer algo. Entonces lo que hicimos fue colocar nada más 2 implantes en la parte superior y así evitar el síndrome de Kelly. Y prefiero que esos implantes se pierdan después de tener un síndrome de Kelly que tenga yo que reparar con el paciente, ¿no? Y la verdad es que estos 2 implantes han estado aproximadamente ya unos 9 años en boca, y eso no quiere decir que no pueden llegar a tener mayor grado de fracaso, pero tampoco significa que vayan a fracasar a fuerzas, ¿no? En este paciente lo que sí teníamos era bastante grado de fractura en los dientes de dentadura, porque teníamos una prótesis inferior de porcelana, y no fue hasta que le colocamos unas caras oclusales metálicas que pudimos estabilizar al paciente. En este tipo de sobredentaduras me gusta utilizar unas guías quirúrgicas con unas ventanas para poder colocar los implantes sobre sus dimensiones. Obviamente siempre con las lenguas paralelas que me van a ayudar esas líneas negras que lo coloco en los dientes, en la misma paralización, como en este caso, donde también utilizamos 6 implantes para colocar 6 loquetros. Y cuando ustedes hagan sobredentaduras, este es un tip también que les voy a dar, mucha gente lo que hace es coloca el Gingifast en el modelo. Y al momento que ustedes colocan Gingifast en el modelo es muy fácil que se distorsione al momento de empacar el acrílico. Entonces, lo que me gusta generalmente a mí hacer antes de hacer sacar mi modelo maestro, no le coloco Gingifast, pero le coloco nada más una pequeña banda de, espero que puedan ver aquí mi cursor, una pequeña banda de cera nada más, y con un pecatomas, coloco un poquito de cera nada más alrededor acá y acá, y entonces lo que va a suceder, obviamente esa no es la impresión de este paciente, pero lo que va a suceder es que si yo coloco cera nada más, voy a tener perfectamente un modelo completamente de yeso, y al momento de tener un modelo completamente de yeso voy a poder empacar perfectamente en acrílico sin mayor problema. En este caso, colocamos ya nuestros sistemas de retención en el locator en el modelo, para después poder duplicar y tener un modelo fantasma o un acetato, donde yo le voy a poder decir a mi técnico dónde quiero que llegue mi base metálica. Como pueden ver aquí ya está la base metálica, tenemos suficiente espacio para poder, para que quede también cierto grosor de acrílico al momento que empaquemos. Como pueden ver, es aproximadamente de 1 milímetro. Y lo único que se hace es se empaca y tenemos nuestra dentadura que va a embonar perfectamente en la boca del paciente. Como en ese otro caso también, donde colocamos 6 implantes en la parte superior, colocamos 5 implantes en la parte inferior, y tenemos, hicimos nuestra impresión, hicimos exactamente igual nuestro base metálica, donde también colocamos unos inlays en los dientes metálicos, y tenemos aproximadamente ya 9 años con este caso, donde como ustedes pueden observar, no tenemos ningún tipo de desgaste en los dientes anteriores ni en los dientes, y donde todavía la sobredentadura está en muy buenas condiciones, igual que los implantes, ¿no? Tenemos ya 9 años con este paciente, y como ven, la sobredentadura está básicamente intacta. El único problema que he tenido es que se me ha desalojado uno de esas incrustaciones y la tuve que repetir, y lo único que hice fue pegarlo con los elementos que les dije anteriormente químicos, ¿no? Con el alloy primer. En la parte inferior teníamos una dentadura fija, y aquí podemos ver algunas de una de las razones por las cuales tomé esta fotografía es porque quisiera que ustedes vean más o menos la corrosión de puntillo que pudiera haber en un material de cromo cobalto colado, que a partir de 9 años pues tenemos todavía, se ve bastante bien, y los tejidos no creo que se vean absolutamente nada mal. Tenemos muy buenos tejidos queratinizados, y la razón por la cual coloco esto es porque muchas veces en la antigüedad se creía que el cromo cobalto podía provocar mucha irritación en los tejidos, y al momento de provocar mucha irritación en los tejidos, provocaba pérdida ósea horizontal en los implantes. Sin embargo, en este caso que lleva 9 años, podré yo decirles que el cromo cobalto colado en este tipo de tratamientos es bastante, yo lo pudiera considerar como un buen material sin mayor problema, ¿no? Y obviamente que disminuir el costo completo del tratamiento.
O como en este otro caso, donde teníamos que hacer una regeneración ósea horizontal en la parte anterior del maxilar, tenemos una buena altura vertical en la parte anterior maxilar, hicimos nuestra regeneración y pudimos colocar los 6 implantes en la parte superior para poder hacer este tipo de sobredentadura. Y veamos este último caso donde el paciente sufrió de depresión y tuvo un evento de intento de suicidio donde le falló básicamente la puntería con la escopeta, ¿no? Desgraciadamente se llevó parte de su maxilar y de la mandíbula, se quitaron todos los dientes, se reconstruyó obviamente toda la cara, se colocaron los implantes. En la parte superior, los doctores querían hacer una prótesis fija, sin embargo, al momento que no teníamos una suficiente apertura bucal, decidimos cambiar a una prótesis fija a una sobredentadura superior y una sobredentadura inferior. Aquí tenemos las fotos de las impresiones con la razón por la cual son muy malas fotos es porque era lo máximo que podía abrir el paciente. Tomamos la impresión tanto de arriba como de abajo, colocamos nuestros dientes, hicimos nuevamente la relación céntrica, la dimensión vertical. De un lado había una oclusión cruzada y del otro lado tenemos una oclusión adecuada. Y lo que hicimos en este caso fue unas caras oclusales metálicas de oro. No había problemas en el presupuesto porque lo estaba pagando el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esas caras oclusales las hago de la siguiente forma. Como les decía, las pueden hacer de forma de Inlay, de amalgama, o de esta forma también, donde encierro los dientes, coloco investimento en los dientes superiores. Al momento que sale la impresión de los dientes, le coloco cera, y esa cera lo que voy a hacer es la voy a colar de la siguiente forma. Coloco el cuele junto con el investimento y voy a colocar exactamente el mismo investimento arriba de todo este cuele y me van a salir las caras oclusales metálicas. Ahora, ¿cómo las coloco en la posición exacta como estaban antes en los dientes? Bueno, es muy sencillo. Quito la dentadura inferior en el modelo, el encerado diagnóstico inferior, coloco masilla, imprimo completamente todas las caras superiores, después rebajo los dientes posteriores y coloco exactamente en la misma posición nuestras caras oclusales metálicas, las adhiero a los dientes y después lo único que voy a hacer es voy a realizar esos dientes en acrílico termocurable blanco, los voy a fabricar otra vez y como teníamos obviamente sales ahí de plástico, van a ser los elementos de retención y puedo colocar exactamente los dientes en la misma posición y lo único que tengo que hacer es la base metálica y procesarlo. Eso también lo hicimos en la parte inferior. En este caso, obviamente, desgraciadamente utilicé demasiados locators. Ahorita, en este momento, yo nada más hubiera utilizado 4 locators y con eso hubiera sido más que suficiente y ahorrarnos nuevamente el costo de cada locator, que es aproximadamente de 6,000 pesos con todo y sus sistemas de retención. Tenemos el refuerzo metálico y lo único que se hizo fue procesarlas. Ahora, al momento de procesarlo, lo que me gusta es colocar el yeso arriba del refuerzo metálico y con eso con eso me aseguro que no se mueva absolutamente para nada ese refuerzo metálico y que todo quede exactamente en su lugar. En la parte inferior en ese momento no había unos aditamentos locators angulados, ahora ya hay unos aditamentos angulados y con lo que hago con esos aditamentos angulados es que también puedo hacer un all-on-4 en la parte superior con esos aditamentos angulados en vez de hacer una prótesis fija hago una sobredentadura también. En este caso lo que utilizamos eran unos aditamentos ERA que podían ser reangulados porque los implantes estaban tirados un poquito creo que hacia el lingual. Esos eran los elementos ERA. ¿No? Lo único que se tiene que hacer es pegarlos con Panavia. Y en este caso decidí hacer el pick-up de los aditamentos posterior porque no se podían, no sabíamos dónde iban a quedar esa posición de los ERA en boca. Y entonces, cuando hago esto, generalmente me gusta hacer primero el pick-up de los dos sistemas de retención de los lados, como lo ven, y después en el medio. También un tip que creo que también sería importante que ustedes tuvieran es que ahorita no me gusta utilizar
acrílico rosa para hacer el pick-up, sino me gusta utilizar acrílico blanco, porque en el momento que ustedes utilizan acrílico blanco saben perfectamente cuál es el exceso que queda después de hacer el pick-up de los sistemas de retención. Y tenemos aquí la prótesis tanto de arriba como de abajo, donde estoy seguro que la prótesis va a poder funcionar a largo plazo y no tendremos que estar cambiando los dientes del paciente, ¿no? Y con esto me gustaría terminar la presentación y obviamente cualquier pregunta con muchísimo gusto. A ver, Edgar, déjame ver si tenemos alguna pregunta. No sé si la audiencia, alguien tenga alguna pregunta o si quieres comentar algo, Enrique. Ya, muchísimas gracias, Mario. Bien, sin duda una muy buena ponencia, Edgar, muchísimas gracias. Y quisiera yo preguntarte qué opinión te merece y si has tenido alguna experiencia clínica en el uso del sistema USIG para hacer, obviamente, este tipo de sobredentaduras también. USIG, la verdad es que no estoy familiarizado. Cuéntame un poquito de él y posiblemente te pueda dar a lo mejor una opinión. Ya, bueno, USIG es una, es una marca alemana de un sistema termoplástico en el cual se hacen dos barras que pueden estar por lo general unidas entre dos implantes, una de cada lado, eh, más comúnmente indicadas para superiores que para inferiores, pero en ambos casos se pueden utilizar, que la barra fresada tiene una convergencia de entre 2 y 3 grados, es metálica por supuesto, y la manga, que estaría en la base de la dentadura, tiene una estructura metálica y a esa estructura metálica tiene un material termoplástico. Ya. Que la manera de retención es justamente mediante esa forma. Perfecto. Aquí yo tendría nada más dos preguntas. Yo creo que es un buen sistema de retención. Nunca lo he utilizado, pero yo creo que suena bastante bien. Pero yo tendría aquí dos preguntas. Uno, el costo de fabricación. No sé si sea mayor al de utilizar los locators. Ese sería por un lado. Y también realizar dos barras o realizar barras en la parte superior siempre va a llevar a lo mejor un componente extra de cuidado en la elaboración al momento de tomar la impresión. Y la otra también es, yo no sé, ya estoy completamente, sería para mi pregunta, es qué tan fácil es cambiar o qué tan rápido se tenga que cambiar esos elementos de plástico o esas camisas de plástico que irían entre la dentadura y la barra. Ya, fíjate que esos puntos a considerar nada más, ¿no? El tiempo de efectividad de ese material termoplástico, la casa comercial dice que probablemente es de muy largo plazo. Super. Y que podría rebasar inclusive los 15 años. Difícilmente vamos a tener esa situación comprobada. Yo, el caso que tiene más tiempo de mi consulta privada que utilizamos esto, tiene apenas 11 años, pero bueno, me da mucho gusto porque nos estamos acercando ya al plazo máximo. Claro. No he tenido la necesidad, pero la compañía dice que si es necesario, porque ya hubiera bajado la capacidad de retención, es relativamente muy sencillo en el laboratorio, no en el consultorio, el poder hacer este cambio. Inclusive la marca habla de poder hacer algún tipo de prótesis telescópica fija sobre dientes con este mismo claro. Sistema. Pero pues bueno, muchísimas gracias. Se escucha muy bien, la verdad es que se escucha muy bien. Y aquí sería básicamente el costo. Yo creo que el costo sería otro punto que si es más económico sería extraordinario. Ya, el costo de laboratorio, esto es en la elaboración de las barras y obviamente conjuntamente con la dentadura, alrededor, amén de que te la haga, no sé si Thomas Graver o Jar Urbansky, en fin, es probablemente alrededor de entre los 15 y 16 mil pesos. Ya. Pues es otra opción y que creo que es muy buena opción, ¿eh? Yo no vería ninguna objeción en este tipo de tratamientos. Ya, la verdad. Gracias. Gracias, Mario, muy amable. No, de qué, Enrique. Edgar, te preguntan en Facebook, la doctora Nantli Vega dice, ¿dónde consigues los dientes con cuchilla? Eso los puede conseguir creo que es un depósito dental en Estados Unidos que se llama American Tooth.
American Tooth. American Tooth de diente, American Tooth. Si quieren lo puedo colocar en el chat. En el chat, con gusto. Cuestan aproximadamente 136 dólares más o menos cada set de dientes. Están en Oxnard, California. Me hiciste tener un déjà vu de hace muchos años. Mi intención con todo esto es, mucha gente ve siempre a lo nuevo como lo mejor y se olvida de lo viejo. Y sí me gustaría decirle que muchas veces para poder avanzar necesitamos ver lo viejo o ver la historia para poder tomar ideas de la historia y a lo mejor plasmarlas a nuevos protocolos, ¿no? Sí, me queda muy claro eso. Bueno, por ejemplo, me gustaría ver unos dientes de la UNAM. Me gustaría ver, a lo mejor ya existe, no lo sé, pero me gustaría ver dientes posteriores inventados en la UNAM. Pues ya nos ponemos a chambearle. Que yo sepa, no sé si el doctor Ángeles por ahí tenga algún prototipo o algo así. Pero a ver, te pregunto, el doctor David Oviedo te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre locator y equators? ¿Por qué decidir entre uno y otro? Yo nada más me iría por el costo. ¿Y por qué tan rápido me los traen al consultorio? Sí, de plano. Lo que se ha visto, y de hecho hay artículos, lo que se ha visto es ya hay artículos, que después de 7 libras de retención, todo funciona. Okay. Ahora, lo que sí no sé es la vida media del equator. De ahí sí es donde yo posiblemente, pero viendo la vida media de los locators que, digo, en mi poca experiencia llevan aproximadamente 10 años, no he visto más de 10 años de locator. La verdad es que el locator funciona bastante bien. Ahora, ya hay unos locators que te vienen de otro tipo de metal, creo que es, no recuerdo exactamente, pero que dicen o presumen que dura todavía más tiempo. La verdad es que, pues, digo, generalmente son pacientes ya muy viejos donde yo creo que les gana más la vida que el locator, ¿no? Ok, a ver, pues no, yo creo que con eso ya terminamos. Pues Edgar, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo que decía el doctor Ríos, extraordinaria conferencia, de verdad que digo, lo dije en un principio y lo digo, o lo repito más bien, que tú siempre, tus presentaciones muy, muy enriquecedoras y sobre todo, yo creo que, y no me dejarán mentir, tú vas a los congresos de prótesis y todo es cerámica, todo es circonia, todo es estética y la sobredentadura, que es un tema que se deja súper de lado. Si tú vas a un congreso de prótesis o inclusive de ¿cómo se llama? De la cambio de desintegración, por ejemplo, por ahí ves perdida una plática de sobredentaduras. Y yo creo que esta plática ha sido muy, como te repito, muy enriquecedora, muy bien basada, muy buena casuística. Y lo que más me da gusto es que eres profesor nuestro en la universidad. Tenemos el orgullo de decir que eres parte del equipo de la universidad. Digo, aparte de la amistad que nos une desde hace mucho tiempo con tu familia. Y te repito, te agradezco el que hayas querido compartir con nosotros. Nada más te mandé un mensajito y luego, pa. Entonces, como siempre, Edgar, te agradezco mucho y tuvimos mucha actividad en Facebook. De hecho, una actividad un poquito más alta de la normal y pues eso indica pues todo lo que nos puedes dar en cuanto a conocimiento y en cuanto a ¿cómo se llama? A conceptos. Además que te llegó la luz porque ya te vemos un poquito más claro. Sí, ya se ve, sí. Abriste la cortina, yo quisiera preguntarle al doctor Ríos, porque tiene más experiencia que yo en todo esto.
Estoy seguro, bueno, mucho de la literatura de los dientes posteriores, de la efectividad de los dientes posteriores de 33 grados, de 0 grados, bla, 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 viene antes de los implantes, ¿no? Y mi pregunta sería la siguiente, ¿cree usted que una vez que ya los implantes se llegaron para quedarse y todo lo demás, esa eficiencia masticatoria se pudiera examinar de una manera más profunda en el tipo de qué dientes podrían ser los mejores en la parte posterior, una vez que las dentaduras están ya mucho más estables? Muchas gracias, Edgar, por esta deferencia. No sé si te refieras a mi experiencia como profesional o en el uso de sobredentaduras por los años que tengo, pero... De experiencia profesional, yo creo que me interesa más la experiencia profesional. ¿Qué tanto influyen los dientes posteriores en una buena masticación con respecto a cuál es el feedback que tiene de los pacientes? Claro, mira, me parece muy interesante tu pregunta y gracias por hacérmela porque cuando dijo Mario el que había tenido un déjà vu, me sucedió exactamente igual. Esto es, los dientes de Hardy, por ejemplo, que tienen una larga, larga historia. Yo los conocí físicamente, presencialmente, con el doctor John Sherry, ¿sí? Que fue uno de los mentores muy importantes que tuvimos en nuestro programa de maestría aquí en la UNAM, al igual que otros muchos como Nasser Barji, en fin, y que ellos nos hacían mucho hincapié en que en el uso de la selección de la anatomía oclusal de posteriores tendría que influir para poder seleccionar, esto es la altura del proceso, qué tanta atrofia mandibular sobre todo existía. Por otro lado, el tipo de articulador que íbamos a utilizar para saber si podríamos estar reproduciendo estos movimientos a la hora de estar no tanto colocando los dientes, sino después de esto el hacer movimientos de lateralidad y dejar esta clásica oclusión bibalanceada y que no hubiera desoclusión de un lado, en fin. Pero obviamente toda esta peculiar forma de seleccionar la anatomía oclusal y que inclusive nos hacían pensar en la posibilidad de utilizar algo extra para mayor eficiencia masticatoria, pues era porque por muy estable y retentiva que quede una dentadura sobre mucosa soportada por hueso, pues siempre hay un movimiento. Y si a esto le agregamos la eficiencia masticatoria y la fuerza muscular de determinados pacientes por su edad o por sus hábitos, pues en muchas ocasiones esa eficiencia masticatoria estaba muy disminuida. Situación que hoy con los implantes, pues obviamente se ve solucionada porque con un muy reducido número de implantes tienes una gran fijación y el paciente tiene muchísimo más seguridad a la hora de llevar estos hábitos masticatorios. Aquí me parece que lo interesante es, por ejemplo, me gustó mucho el caso en el cual tú hiciste la reproducción de las caras oclusales en oro, porque bueno, finalmente siempre tenemos en que si el paciente usa la dentadura durante más de, no sé, 5 o 8 años, pues si está la dentadura en muy buenas condiciones, lo que vamos a tener es seguramente un desgaste de la superficie del acrílico. Y cuando tú haces este vaciado en metal, pues yo sé que muchos deben estar pensando que es una situación retro por la cuestión estética, de la apreciación estética, pero podría tenerse nada más en una de las arcadas, por supuesto, en la que no es visible como es en superior, y en inferior tener superficies de acrílico y con esto hacer mucho más equilibrado las facetas de desgaste. Concretamente, en relación a tu pregunta, yo creo que hoy no es necesario el llevar a cabo la selección de los dientes en una manera como lo hacíamos antes, gracias a los implantes. Concretamente, en mi opinión, creo yo que a reserva de saber qué tiempo tiene de desdentado el paciente y de usar dentaduras, yo preferiría quedarme o en el 0 grados, que ya no es tan fácil conseguir aquí en México, o bien en los 20 grados. No encuentro justificación para un paciente de edad avanzada y con cierta atrofia maxilar o mandibular colocar 33 o algo de mayor profundidad anatómica. Sí. Además, digo, perdón, yo también creo que, digo, algo que enseñaste y que a lo largo de tu conferencia estuviste exponiendo, es precisamente la eficacia y consistencia de los procedimientos clínicos, llámese toma de impresión,
relación céntrica y sobre todo las cuestiones oclusales, la cuestión del esquema oclusal. Yo creo que muchos de los problemas y de la mala fama, por decirlo de alguna forma, que tienen las dentaduras o las sobredentaduras, porque de hecho a mí es un tema que me apasiona mucho, es precisamente por la forma en la cual se toma a la ligera la aplicación de todos estos conceptos. O sea, tú bien lo dijiste a lo largo de tu presentación, los conceptos de una, y por eso abres con un caso de dentadura convencional. Los procedimientos no son otra, o sea, no es otra cuestión. Y muchas veces el que tengamos implantes, mucha gente cree o hay la idea precisamente de que es algo que es diferente a los procedimientos que llevan muchísimo tiempo. Y también lo que una vez tuve la oportunidad de platicar contigo, ¿no? De que mucha gente cree que porque una prótesis es fija, es más estética. Por ejemplo, hay esa impresión, cuando muchas veces una sobredentadura, por cuestiones de soporte facial, etcétera, etcétera, es mucho más estética. Y además, lo que sí es que actualmente contamos con materiales en cuanto a dientes y en cuanto a bases para dentadura, con características visuales mucho más ricas que lo que teníamos hace mucho tiempo. Yo te decía lo del déjà vu con los dientes, porque cuando yo hice mi programa en prótesis, precisamente ese tipo de dientes éramos los que utilizábamos, digo, tú lo sabes, y me acuerdo cuando vi las famosas barras cortadoras, lo primero que pensé, dije, ¿cómo puedes hacer el montaje de cómo se llama, el enfilado de los dientes y que tengamos esa bilateralidad o balanceo bilateral? Y fueron... Que esos dientes se ponen, yo creo que hacer en Exocad o en... ya los podemos fresar, yo creo, ¿no? Pues yo creo, sería cuestión de ¿cómo se llama? De hacerlo. Te digo, yo me acuerdo cuando vi al doctor Morrow haciendo ese montaje, yo decía, ¿y esta onda qué es? Así como de los de James Bond, ¿se acuerdan de Mandíbulas, el de James Bond? Pero definitivamente, de verdad, tenían una eficacia muy buena, porque tú sabes que ahí en San Antonio había mucho la tendencia del diente de 0 grados. Y evidentemente teníamos todas estas opciones que en un principio sí era complicado como digerirlo, valga la expresión. Y hacerlo, ¿no? Y hacerlo también era complicado también. O sea, no, era bien complicado, sobre todo cuando enfrascabas, que te pasabas quién sabe cuánto tiempo haciendo las lateralidades, ya quedaba todo a todo dar, mandabas a enfrascar, hacías tu enfrascado y luego cuando hacías el ajuste oclusal, que es mucho más complicado montar dientes de 0 grados que dientes con angulaciones anatómicas, pero por eso fue que me vino el flashback, así como de muy buenos recuerdos. A mí lo que me gustaría ver es utilizar todos esos conceptos viejos ahora ya con las nuevas tecnologías que vienen, hacerlo en Exocad o hacerlo en el 3Shape, o no sé qué tanto se puede hacer. Eso yo creo que sería interesante explorarlo dentro de la universidad, ¿no? Ya que tengamos el tiempo de regreso, seguramente hablaremos de béisbol que te gusta tanto y seguramente tendremos oportunidad de planear muchas cosas juntos, Edgar. Entonces, de verdad... Y otra pregunta para ti, tengo también otra pregunta para ti, Mario, tú estás más familiarizado con los mini implantes. ¿Cuál es el costo de los mini implantes y qué tantas posibilidades crees tú que se puede hacer ahí un protocolo de un mini implante en línea media ahí en la escuela? No, tú sabes que, en cuestión de protocolo, estamos totalmente abiertos a realizarlo. Sí. Derecho. Estamos haciendo, tenemos ahorita uno corriendo acerca precisamente de mini implantes, sobre todo la eficacia masticatoria que se tienen con mini implantes. Lo comentaba el otro día, precisamente estaba el doctor Ríos, y con el doctor Fernández, con el departamento de fisiología, y yo he tenido muy buenas experiencias, la verdad, pero porque lo que tú mencionas,
y yo siempre lo he dicho, o sea, el paciente no te va a decir, si tú le colocas 4 implantes con aditamentos axiales, el paciente no te va a decir, oiga, es que me siento mejor con una barra. O sea, la percepción que tienen los pacientes realmente es esa retención, pero lo que tú bien dijiste, lo que te va a dar, o la clave que va a tener una sobredentadura es precisamente el apoyo sobre la mucosa que va a tener la dentadura. Entonces, los mini implantes bien aplicados funcionan. La cosa de los mini implants, que también lo platicábamos, que ahorita voy a tener la oportunidad de invitarte, si tienes tiempo hoy a las 3 de la tarde, acuérdame que además lo exponga en la audiencia, era precisamente eso, ¿no? De que decían mini implantes y de repente les metían casi 10 mini implantes arriba y 10 mini implantes abajo. Y eso es lo que de alguna forma le trajo toda esta fama a los mini implantes, porque digo, la verdad es que ¿quién puede paralelizar 8 mini implantes arriba y 8 mini implantes abajo sin que se caigan? Entonces, el mini implante bien aplicado y bien utilizado es un recurso muy bueno. Se puede colocar un mini implante de 2.9 en línea media, pero aquí volvemos a lo mismo, sobre lo que tú estás basando la estabilidad de ese implante es el soporte que te va a dar precisamente todos tus tejidos. Ahora, en costos van desde es como cualquier tipo de implante, ¿no? O sea, va desde, no sé, 60, 70 dólares hasta mini implantes que los que traen aditamentos de Locator son aproximadamente, cuestan como 160, 165 dólares. O sea, estamos hablando de ese rango. Entonces, la mitad de precio de uno, la mitad de precio que hiciste uno. Por eso. De hecho, aquí lo chistoso, fíjate, los implantes de Locator son los que tienen aditamento Locator, de aditamento retentivo Locator, son más baratos que el puro Locator. O sea, cuando tú compras el Locator para el implante, digamos, para un ¿cómo se llama? Implante convencional, es más caro que compres el Locator que lo que te cuesta el mini implante con Locator. Ahora, si quieres, eso ya lo platicamos después para que podamos platicar. De hecho, te digo, el protocolo que no es tanto, es más o menos, es un reporte de casos, más que un protocolo. Lo estamos haciendo precisamente con estos implantes Locator, los Minimark de Ace. Entonces, cuando quieras, nos sentamos a platicar. Ojalá que sea muy pronto. Y Edgar, de verdad, que me dio muchísimo gusto y te digo que cada día me sorprendes más. No, al contrario, yo soy el agradecido y lo sorprendido con ustedes, al contrario. No, te agradezco. Oye, y déjame, aprovechando a iniciativa del doctor Viales y con el apoyo también del doctor Enrique Ríos, fíjate que se está haciendo esta semana un seminario de intercambio con la Universidad de Costa Rica y con los posgrados de la universidad. Entonces sería interesante, digo, que nos acompañen con nuestro señor doctor Enrique Ríos. Hoy a las 3 de la tarde en el chat les estoy dejando ¿cómo se llama? El número de reunión para los que quieran ingresar. Han estado muy, muy interesantes las dinámicas que se han tenido y la gente de Facebook, si quiere, me manda el correo o me manda un mensaje aquí al muro, ya sea a la página de Implanto o a la mía, y yo les hago llegar el número de reunión. De verdad que hemos pasado unas tardes muy agradables. Y Edgar, de verdad te agradezco mucho. No, al contrario, y nos vemos a las 3 con mucho gusto, claro, sería un placer. Estamos pendientes de todos estos proyectos. El chiste es dar las ideas y yo una vez dando las ideas, el mundo gira. Exactamente. Enrique, no sé si tengas algo que agregar. Sí, nada más despedirme, agradecer a Edgar y además en especial te agradecería muchísimo que me hicieras favor de saludar a tu padre y a tu hermano. Con muchísimo gusto. Gracias, Enrique.
Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias. Igual, gracias. Gracias, Mario. Listo. Doctores, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Bueno, los que quieran entrar están cordialmente invitados. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen a las 3 de la tarde. Les repito, les dejo el link en ¿cómo se llama? En el chat. Y mañana tenemos, ¿a quién tenemos mañana? Déjenme les digo ahorita, rápido. Que ya es nuestra última semana y mañana tenemos, a ver, espérenme, que no quiere abrir esta cosa. Mañana tenemos otro invitado de casa. Tenemos a las 10 de la mañana al doctor Eber Basurto, otra de las joyas que tenemos que presumir en la universidad. Y tenemos al doctor Peñalba a las 12 del día. Entonces, nos vemos mañana. Les mando un abrazo. Si no tienen a qué salir, no salgan. Acuérdense que estamos en el pico de la pandemia. Y ojalá que todo salga muy bien. Les mando un abrazo a todos y nos vemos al rato para los que quieran entrar a compartir. Un abrazo. Vale, gracias. Bye.